El partido que cambió todo, o eso parecía. Hay partidos que se olvidan al día siguiente. Y hay partidos que se te quedan clavados en la memoria porque sabes que no son uno más. Lo que pasó hoy no es solo una semifinal de Supercopa. No es solo un resultado escandaloso. Es una noche que, sin que nadie lo diga en voz alta, puede estar decidiendo quién va a defender la portería de España en un mundial. Porque mientras tú veías 5 goles, en la grada había alguien viendo algo mucho más grande. Luis de la Fuente no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí para evaluar, para observar, para confirmar o desmentir una idea que lleva meses rondándole la cabeza. O al menos eso debería haber pasado. Desde el minuto 1 ya se notaba que algo era distinto. No hacía falta ser un experto para verlo. En una portería había calma, autoridad, seguridad. Joan García salía a por los balones como si el área fuera su casa. Bloqueaba, ordenaba, transmitía una tranquilidad que se contagia a toda una defensa. En la otra, nervios, dudas. Unai Simón parecía incómodo desde el primer balón largo. Y entonces llegó el primer gol, y luego el segundo. Y ahí todavía puedes pensar, bueno, le puede pasar a cualquiera. Pero lo que vino después ya no tiene excusa. El tercer gol. La cantada. Ese momento exacto en el que todo el estadio se queda en silencio porque acabas de ver algo que no debería ocurrir en este nivel. Un error que te hace taparte la cara con las manos. Un error que, cuando sabes quién está mirando desde la grada, pesa el doble. Mientras tanto, Joan García seguía a lo suyo. Parada tras parada. Manos firmes. Decisiones correctas. Un portero enorme en una noche enorme. Y cada intervención suya era un mensaje directo, casi un grito. «Estoy listo, estoy aquí, mírame». El cuarto y el quinto ya fueron la puntilla, no solo para el marcador, sino para la imagen. La imagen de un portero hundido, superado, sabiendo perfectamente que ha fallado en el peor escenario posible. Porque esto no era un partido cualquiera, era un examen público. Y uno lo estaba aprobando con matrícula de honor, mientras el otro se estrellaba delante del profesor. Pero lo verdaderamente importante no pasó con el balón en juego. Pasó cuando sonó el pitido final. Ahí es donde todo explotó. Porque imagínate por un segundo estar en la piel de Unai Simón, años siendo el titular indiscutible de España. Campeón de Europa, intocable. Y de repente aparece un chaval, se planta delante de ti, te mete 5, juega mejor que tú y encima lo hace con el seleccionador mirando atentamente. ¿Tú qué haces? ¿Aplaudes? ¿Aceptas la realidad? ¿O sientes que el suelo se te viene encima porque sabes que lo que acaba de pasar puede costarte un mundial? Y ahora, imagínate ser Joan García. Haces el partido de tu vida. Sabes que has estado perfecto. Sabes que el otro ha fallado gravemente. Sabes que el seleccionador lo ha visto todo. Y aún así, en el fondo, sabes algo peor. Que probablemente no sirva de nada. Que la decisión ya está tomada desde hace tiempo. Justin, con todo eso en la cabeza, con la adrenalina aún disparada, con la tensión acumulada durante meses, se cruzan en el túnel. Miradas, palabras, gestos. El ambiente se calienta y casi se van a las manos. Tiene que intervenir gente para separarlos. Y no. Esto no es un calentón cualquiera. Esto es el reflejo de algo mucho más profundo. Porque aquí no estamos hablando solo de 2 porteros. Estamos hablando de 2 realidades opuestas. De un sistema que premia la jerarquía por encima del rendimiento. De un seleccionador que parece tener miedo a mover el barco, aunque el barco haga agua. Hoy, sin decirlo públicamente, se ha puesto una bomba encima de la mesa. Una bomba que puede estallar más adelante, o que puede ser enterrada bajo la alfombra, como tantas otras veces. La pregunta es, ¿qué va a pesar más? ¿Una noche perfecta? ¿O la fidelidad al pasado? ¿El rendimiento actual? ¿O el nombre en la camiseta? Porque lo que pasó hoy no se queda en un vestuario. Esto va a tener consecuencias, y lo que venga después puede marcar un antes y un después en la portería de la selección española. Y ojo, porque en el próximo episodio vamos a entrar en lo que casi nadie cuenta. ¿Qué se dijo exactamente en el vestuario? ¿Quién salió más señalado?
y por qué este enfrentamiento no es solo fútbol, sino política interna pura y dura. Si te gusta que se cuente lo que no sale en los resúmenes oficiales, suscríbete ahora, dale like y activa la campanita, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y lo gordo viene después, lo que pasó realmente en el vestuario. Si creías que lo más fuerte de la noche fueron los 5 goles, prepárate, porque lo verdaderamente serio empezó cuando las cámaras se apagaron, cuando el ruido del estadio quedó atrás, cuando solo quedaron los protagonistas, el sudor, la rabia y muchas verdades sin decir. Porque el vestuario después de ese partido no era un vestuario normal, era un polvorín. Nada más entrar, el ambiente ya estaba cargado. No hacía falta que nadie levantara la voz. Se notaba en las miradas, en los silencios incómodos, en la forma en la que algunos evitaban cruzarse. Joan García entró sabiendo exactamente lo que había hecho. Partido perfecto, impecable, de esos que te cambian una carrera o deberían hacerlo. Unai Simón entró sabiendo exactamente lo contrario, que había fallado, que había quedado retratado, que el seleccionador lo había visto todo desde la grada. Y cuando dos futbolistas llegan al mismo sitio con sensaciones tan opuestas, pero peleando por el mismo puesto, el choque es inevitable. Primero fueron miradas, de esas que no necesitan palabras. Miradas que dicen, yo he cumplido, contra miradas que dicen, no me quites lo mío. Luego llegaron los comentarios por lo bajo. Nada exagerado al principio. Frases sueltas. Tonos que suben medio escalón más de la cuenta. Hasta que alguien cruza una línea. Ahí es cuando la cosa se descontrola. No fue una discusión de fútbol. No fue un buen partido ni un ánimo. Ya vendrán mejores. Fue algo mucho más personal. Mucho más profundo. Porque en el fondo ambos sabían que no estaban discutiendo por ese partido. Estaban discutiendo por un mundial, por una carrera, por años de trabajo que pueden irse a la basura por una decisión que no depende de ellos. La tensión sube, se encaran, se dicen cosas que no se dicen delante de las cámaras. Y durante unos segundos, muy pocos pero muy claros, parece que aquello va a acabar mal, muy mal. Tiene que entrar gente a separar, compañeros, miembros del staff, incluso alguien del cuerpo técnico. Y aquí viene lo importante. Esto no fue un calentón puntual. Esto no se arregla con una palmada en la espalda al día siguiente. Esto es el resultado de meses de frustración acumulada. Joan García está quemado. Y es normal. Ha llegado al Barça, se ha ganado el puesto, está siendo decisivo cada fin de semana, transmite seguridad, liderazgo, personalidad, y aún así sabe que en la selección parte por detrás. No porque sea peor, sino porque no tiene la jerarquía, porque no lleva años ahí, porque el seleccionador no quiere problemas. Y eso, cuando eres joven, cuando sientes que estás haciendo todo bien, y aún así, no es suficiente. Te corroe por dentro. Unai Simón, por su parte, está a la defensiva. Sabe que su nivel ha bajado. Sabe que la prensa empieza a señalarle. Sabe que cada error pesa el doble. Y sobre todo sabe que hay 2 porteros, no 1. 2, llamando a la puerta con más fuerza que nunca, Joan García y David Raya. Y cuando ves que tu estatus está en peligro, reaccionas como reaccionan muchos futbolistas, protegiéndote, cerrándote, atacando antes de que te ataquen. Por eso lo de hoy no es una pelea entre 2 egos gigantes, como algunos quieren vender. Es un choque de inseguridades, de ambiciones y de injusticias percibidas. Es el reflejo de un sistema que no está gestionando bien una situación clave. Porque aquí hay algo que casi nadie dice. Esta gestión también le está haciendo daño a Unai. Simón, le están manteniendo en un rol para el que ahora mismo no está preparado. Le están exponiendo partido tras partido cuando su confianza está tocada. Y eso, lejos de ayudarle, lo hunde más. Mientras tanto, Joan García siente que haga lo que haga nunca será suficiente. Que necesita 10 partidos perfectos para compensar un solo error ajeno. Y eso genera una rabia tremenda. Una rabia silenciosa, hasta que deja de serlo. Y en medio de todo esto, la figura que lo observa todo sin decir nada. Luis de la Fuente. Porque no nos engañemos, el seleccionador sabe lo que ha pasado. Sabe que uno ha brillado y otro ha fallado. Sabe que hay tensión. Sabe que el debate ya no se puede tapar. La pregunta es si va a tener el valor de actuar, o si va a mirar hacia otro lado una vez más.
En el episodio 3 vamos a ir todavía más lejos. La comparación directa entre Joan García, Unai Simón y David Raya, los números que nadie quiere poner sobre la mesa. Y por qué este debate ya no debería existir, pero existe. Porque cuando los datos contradicen las decisiones, el problema ya no es deportivo, es otra cosa. Los datos que dejan en evidencia a todos. Aquí es donde se acaba la opinión y empieza el problema de verdad. Porque una cosa es discutir sensaciones, jerarquía, experiencia o galones. Y otra muy distinta es sentarse, mirar los números y aceptar lo que dicen, aunque no te guste. Y los números ahora mismo son demoledores. Empecemos por Joan García, portero titular del Barça, líder de la liga. Partido tras partido siendo decisivo. No hablamos de paradas bonitas para el vídeo. Hablamos de puntos salvados, mano a mano ganados, centros dominados, seguridad constante. El tipo de portero que hace que su defensa juegue tranquila porque sabe que detrás hay alguien que responde. Su porcentaje de paradas está entre los mejores del campeonato. Su número de errores graves es mínimo. Su regularidad es brutal para alguien de su edad. Y lo más importante, aparece en los partidos grandes, cuando hay presión. Cuando el foco está encima, justo como hizo en esta semifinal. Ahora miremos a Unai Simón, portero del Athletic, equipo que ronda la mitad de la tabla. Encaja goles con una facilidad preocupante, comete errores graves con demasiada frecuencia. No es una cuestión de un mal día, es una tendencia que viene de lejos. Partidos donde falla en salidas, donde duda, donde transmite inseguridad. Y aquí viene el dato que más duele. Los errores de Unai casi siempre llegan en momentos clave, no cuando el partido está decidido, sino cuando el margen de error es cero. Y eso, para un portero de selección, es letal. Pero espera, porque aún hay un tercero en esta historia que muchos prefieren ignorar. David Raya, titular en el Arsenal, uno de los equipos más fuertes de Europa. Portería a cero tras portería a cero en la Premier League, enfrentándose cada semana a algunos de los mejores atacantes del mundo, y respondiendo. Regularidad altísima, confianza plena de su entrenador, rendimiento top en un contexto de máxima exigencia. Entonces, hagamos una pregunta simple. ¿Cómo es posible que con dos porteros en estado de gracia, sigamos discutiendo si Unai debe ser titular indiscutible? Aquí es donde entra el concepto que nadie quiere pronunciar en voz alta. Jerarquía. En la selección española no siempre juega el mejor. Juega el que lleva más tiempo. El que ya estuvo. El que no genera problemas si lo mantienes. Y eso, a corto plazo, es cómodo. Pero a medio plazo, te explota en la cara. Porque el fútbol no perdona. Si tú ignoras el rendimiento actual, si premias el pasado, si te aferras a un nombre por miedo a equivocarte, estás tomando una decisión peligrosa. No solo injusta, peligrosa. Y más cuando hablamos de un mundial, donde un solo error te manda a casa. La gran ironía es esta. Nadie le está pidiendo a Unai que desaparezca. Nadie dice que no pueda estar convocado. Lo que se pide es competencia real, meritocracia. Que juegue el que esté mejor. Ni más ni menos. Pero Luis de la Fuente parece tenerlo decidido desde hace tiempo. Pase lo que pase, haga lo que haga cada uno en su club, la portería ya tiene dueño. Y eso manda un mensaje terrible a los demás. A Joan García le dice, da igual que seas el mejor ahora mismo, no es suficiente. A David Raya le dice, puedes dominar la Premier, pero aquí no tienes sitio. Y a Unai Simón le dice, tranquilo, aunque falles, tu puesto no peligra. Ese mensaje es dinamita para cualquier vestuario, porque cuando los jugadores sienten que el rendimiento no importa, la motivación se resiente, la confianza en el sistema desaparece, y empiezan los problemas internos, miradas raras, tensión, explosiones como la que vimos después del partido. Y ojo, porque esto no es nuevo. La selección española ya ha pasado por esto otras veces. Jugadores mantenidos más allá de su mejor nivel. Decisiones conservadoras. Falta de valentía. Y luego, en los grandes torneos, el golpe de realidad.
En el episodio 4 vamos a entrar en la figura clave de todo esto, Luis de la Fuente. Su forma de gestionar, su cabezonería, y por qué esta decisión puede acabar definiendo su etapa como seleccionador. Porque a veces no te recuerdan por los títulos, sino por los errores que no quisiste corregir a tiempo. Luis de la Fuente. Cuando la cabezonería puede costar un mundial, aquí ya no se puede mirar a otro lado. Porque cuando una situación se repite, cuando los datos gritan, cuando el vestuario empieza a tensarse y aún así no se toma ninguna decisión, el foco pasa directamente al banquillo. Y en este caso, el nombre es claro. Luis de la Fuente. No estamos hablando de un entrenador cualquiera. Es el seleccionador, el hombre que decide, el que tiene la última palabra. Y precisamente por eso, su forma de gestionar esta portería empieza a ser un problema serio. Luis de la Fuente es un técnico de ideas fijas. Cree en la continuidad. Cree en la confianza a largo plazo. Y en ciertos contextos, eso puede funcionar. El problema llega cuando esa confianza se convierte en inmovilismo. Cuando el miedo a equivocarte pesa más que la obligación de ser justo. Porque seamos claros, Unai Simón le dio mucho a la selección. Fue importante, fue clave. Eso no se discute. Pero el fútbol no es un museo. No se vive de recuerdos, se vive del presente. Y el presente dice que hay dos porteros que están rindiendo mejor. La gran pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que Luis de la Fuente cambie de opinión? ¿Otro error grave? ¿Una eliminación? ¿Un fallo en un partido grande del Mundial? Porque lo de la Supercopa no fue una anécdota. Fue una señal de alarma enorme. 5 goles encajados. Una cantada imperdonable. El seleccionador mirando desde la grada. El contexto perfecto para tomar nota. Y aún así, todo apunta a que no va a pasar nada. Y eso es lo que más enfada. No es que se defienda a Joan García por ser del Barça. No es que se ataque a Unai por jugar en el Athletic. Es que la meritocracia ha desaparecido del debate. Ya no importa quién esté mejor. Importa no tocar lo que ya está decidido. Luis de la Fuente parece haber elegido el camino cómodo. El de no generar ruido. El de no abrir debates internos. El de mantener a su hombre pase lo que pase. Y ese camino, en torneos cortos, suele salir caro, porque en un mundial no hay margen de error. Un fallo de portero te manda a casa, y si ese fallo llega, porque todos sabemos que puede llegar, la pregunta será inevitable. ¿Por qué no se actuó antes? Además, hay algo todavía más grave. El mensaje que se manda al resto del grupo. Cuando un jugador ve que otro falla repetidamente y sigue siendo intocable, el vestuario toma nota, y cuando un joven ve que lo hace todo perfecto y aún así no tiene premio, la frustración crece. Eso es exactamente lo que estamos viendo con Joan García. Un portero que ha hecho todo lo que estaba en su mano, que ha rendido, que ha respondido en el escenario más grande posible, y que aún así siente que está peleando contra un muro. Y ojo, porque esto no solo afecta a él, afecta también a David Raya, afecta a todos los jugadores que piensan que el rendimiento importa. Porque si en una posición tan clara como la portería no se aplica la justicia deportiva, ¿qué queda para el resto? Luis de la Fuente está ante una decisión que va a marcar su legado. No exageramos. O demuestra que es capaz de corregir, de escuchar, de adaptarse, o se quedará como el seleccionador que prefirió no molestar antes que acertar. En el episodio 5, el último, vamos a mirar al futuro. ¿Qué puede pasar de aquí al Mundial? ¿Qué escenarios se abren? ¿Y por qué este partido puede convertirse en el, te lo dijimos, más doloroso de todos? Porque en el fútbol, las decisiones equivocadas siempre pasan factura. La única duda es cuándo. El futuro ya está escrito. Y nadie quiere leerlo. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Qué va a pasar ahora? Porque después de lo que vimos, después del partido, del vestuario caliente, de los datos, de la tensión acumulada, sería lógico pensar que algo va a cambiar. Pero el problema es que en la selección española, muchas veces, la lógica no manda. El escenario más probable es también el más frustrante. Luis de la Fuente va a seguir con su plan.
Va a seguir convocando a Unai Simón. Va a seguir dándole la titularidad. Va a justificarlo con confianza, experiencia y continuidad. Y Joan García volverá a quedarse fuera o, con suerte, aparecerá como un nombre secundario sin opciones reales. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente trágica, porque Joan García se acordará siempre de este partido, de esta noche, de cómo lo paró todo, de cómo estuvo perfecto cuando más miradas había encima, de cómo el seleccionador lo vio desde la grada. Y aún así no fue suficiente. Eso marca. Eso deja cicatriz. Y no solo deportiva, también mental. David Raya también tomará nota. Portero titular en uno de los mejores equipos de Europa, firmando una temporada brutal, viendo cómo su trabajo no le acerca ni un centímetro al 11 de España. ¿Qué mensaje recibe? Que haga lo que haga, el sitio ya está ocupado. Y Unai Simón, paradójicamente, tampoco sale bien parado. Porque le están cargando con una responsabilidad que ahora mismo no puede sostener. Le están exponiendo. Le están poniendo en el foco sabiendo que cualquier error suyo será multiplicado. Y cuando llegue el Mundial, esa presión será asfixiante. Porque seamos honestos, el error va a llegar. No porque Unai sea un mal portero, sino porque su momento ya no es el de antes. Y cuando ese fallo aparezca en un partido grande, en un cruce directo, en una noche decisiva, no habrá excusas. Ahí es cuando todos miraremos atrás. Recordaremos esta semifinal. Recordaremos los 5 goles. Recordaremos la cantada. Recordaremos a Joan García haciendo un partido perfecto. Recordaremos que David Raya estaba en plena forma. Y diremos la frase más dolorosa del fútbol. Se veía venir. Ese es el verdadero drama. No el enfrentamiento en el vestuario. No las miradas ni las palabras subidas de tono. El drama es que esto era evitable, completamente evitable. Bastaba con aplicar meritocracia, con tomar una decisión valiente, con aceptar que el fútbol no entiende de jerarquías eternas. Pero si algo nos ha enseñado la historia de la selección española, es que muchas veces se aprende tarde. Después del golpe, después de la eliminación, después del error que te deja fuera del torneo más importante del mundo. Y cuando eso pase, porque si nada cambia, pasará. Nadie podrá decir que no estaba avisado. Nadie podrá decir que no hubo señales. Este partido fue una señal gigante, luminosa, imposible de ignorar. Otra cosa es querer verla. Así que no, lo de hoy no fue solo una pelea entre 2 porteros. Fue el síntoma final de un sistema que no se atreve a renovarse. Fue la advertencia de que el talento joven se está cansando de esperar. Fue el aviso de que priorizar la comodidad sobre la excelencia tiene consecuencias. El futuro de la portería de España está ahí, delante de nosotros. Joan García, David Raya, presente y futuro. Pero si el pasado sigue mandando, el futuro se quedará mirando desde casa. Y cuando el Mundial termine, cuando llegue la decepción, cuando nos preguntemos qué salió mal, muchos recordarán esta historia. Y dolerá más. Porque sabremos que se pudo evitar. Ahora dime tú, ¿quién debería ser el portero titular de España? ¿Crees que Luis de la Fuente cambiará algo? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores? Porque el debate no acaba aquí. El debate acaba cuando se toman decisiones justas. Y eso, hoy por hoy, sigue sin pasar.